Buenos días con toda la audiencia. El día de hoy tenemos la actividad de TeleIEC, cuyo título es ¿Cómo afrontar y superar el COVID-19? Aspectos psicoemocionales. Esta actividad está a cargo del doctor Eduardo Rodríguez Yauri, médico psiquiatra, jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Damos la bienvenida al doctor Rodríguez y le damos el pase para que pueda iniciar con su presentación. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Como mencionó la autoridad, mi nombre es Eduardo Rodríguez, trabajo en el Departamento de Salud Mental. El Departamento de Salud Mental del hospital consta de dos servicios, el servicio de psicología y el servicio de psiquiatría. Esta vez se nos pidió, algunos días atrás, elaborar una presentación acerca de cómo es que desde el punto de vista de la salud mental podemos afrontar esta situación o superar esta enfermedad, esta pandemia, el COVID-19. Lo voy a enfocar desde un punto de vista médico, van a disculpar, de repente tengo ese sesgo, tratando de darle algún alcance también en el aspecto psicológico o psicoterapéutico. De repente, cuando uno toca desde el punto de vista médico hay algunas limitaciones, porque uno puede pensar, enfocar esto como un trastorno o una enfermedad, y no necesariamente es así, pero sí nos da luces al respecto y nos permite tener una visión. Bien sabido que cualquier enfermedad o cualquier dolencia o cualquier problema puede tener diferentes tipos de visiones. El comprender más un trastorno, un fenómeno, nos va a dar la posibilidad de poder enfrentar mejor esta situación. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo clarísimo es esta pandemia, ¿no? Sabemos que el agente causal es un virus que no necesariamente pues, se considera un ser viviente, sin embargo, todo lo que ocasiona. Pero estamos viendo, lamentablemente, estamos observando que digamos, el daño que ocasiona este virus no necesariamente es directamente pues, a la persona o solo a la persona, sino que involucra pues, los determinantes de la salud. En algún momento nosotros nos han hablado de determinantes de la salud. ¿Y cuáles son los determinantes de la salud? No necesariamente son vinculados a, a profesionales de salud, a establecimientos de salud, a medicamentos, a bases tecnológicos. Muchas veces están relacionados por ejemplo, viviendas, tener un acceso económico adecuado, descansos o vacaciones, poder satisfacer necesidades básicas y de repente necesidades de placer. Todas esas situaciones conllevan y son determinantes de la salud y van a incidir de una u otra manera. La educación, la economía también. Por ejemplo, hemos estado viendo, haciendo un análisis de esa situación, cómo es que de repente economías, aquellos grupos familiares que han tenido una economía o tienen ahorros o tienen un sueldo más o menos fijo o básico, han podido enfrentar mejor situaciones así, situaciones de tipo de cuarentena. Las personas que no tienen y viven del día a día, y no necesariamente informales, pueden ser formales que viven del día a día, no han podido, o sea, tienen muchas dificultades en enfrentar y son las que de repente tienen que salir a trabajar o laborar porque no les va a llegar ningún bono o actividad, o es muy limitado esto. Entonces, vemos cómo estos determinantes de la salud, no solamente en salud mental o problemas psicosociales intervienen, sino también hasta inclusive en situaciones de salud específicamente, ¿no? Bien, vamos a empezar, me van a disculpar esa introducción y, bueno, hablaremos un poco de la pandemia por el COVID, ¿no? Esta pandemia puede ser vista como una catástrofe y verdaderamente es así, es una catástrofe en relación de diferentes maneras como podamos observarla. Muchos fallecidos, sistemas de salud colapsados, no podemos laborar, trabajar, tampoco estudiar, se han truncado situaciones o esperanzas o desarrollos personales, se ven cortados o inclusive en algunos de difícil volver a retomar esa situación. En lo social afecta a la población, no solo en lo físico, ¿no? También en lo físico, en los daños a la salud, también en lo económico, costumbres sociales, el salir, el poder de desenvolvernos con las amistades, todo eso se ha cortado y vamos a regresar a una normalidad diferente, ¿no? Es lo que se comenta, ¿no?
también influye en lo laboral y académico, ¿no? En los estudios, los métodos escolares, los hijos que están en universidades también ven, por lo menos, no, las cosas no están avanzando bien y a veces tienen que cortar eso, ¿no? La hospitalización o enfermarse gravemente, así como experimentar la muerte de personas cercanas, se consideran estresores importantes. Eso lo vamos a detallar, pero son estresores. Los estresores pueden ser, por ejemplo, sí, o sea, fallecimiento o enfermedad, el estar internado, el perder oportunidades laborales, eh, todo lo que engloba eso, pues un estresor, es una pérdida, es un estresor fuerte que puede condicionar una serie de situaciones en las personas, y eso lo vamos a detallar. La gravedad de los estresores y lo que estos pueden provocar en las personas dependen de cómo ellas mismas lo vivencian esta situación. O sea, no todos vamos a, por ejemplo, eso tiene que ver con características personales, tiene que ver con situaciones inclusive hasta genéticas, de temperamento y conductuales, tiene que ver también con el grado de desarrollo educativo que tiene la persona, tiene que ver con valores y tiene que ver con una serie de situaciones, cómo la persona puede enfrentar esa situación. Por ejemplo, no todos los que han tenido pérdidas o situaciones así nos está golpeando de la misma manera. Algunos nos golpean un poco más y otros menos. Algunos nos afecta y nos agota. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Toda esta situación de pandemia ocasiona un estrés, un estado de tensión permanente. Algunos que tienen, digamos que tienen hasta cierto punto menores vulnerabilidades o tienen mayores desarrollos o capacidades aprendidas tanto en educación, familia, ¿no? O depende de que han tenido una formación que les ha ayudado en situaciones de enfrentar situaciones, problemas o dificultades, van a enfrentar mejor esa situación y van a poder salir adelante. Los que tienen grupos de apoyo también. Por ejemplo, es diferente que una persona esté muy sola o casi sola, a que estén personas rodeadas de sus familiares o grupos de amigos o grupos que se dan apoyo, ¿no? En esta época de pandemia se ha estado viendo pues, que hay grupos se apoyan, ¿eh? Grupos de amigos, grupos por promociones, grupos de colegas, grupos de trabajo, se pasan la voz, si alguien está mal, se ven la manera como ayudarse. Y eso es importante y ayuda bastante para poder sobrellevar o salir adelante ante situaciones de estrés o situaciones difíciles como las que estamos pasando. Yo me voy a referir a lo que es el trastorno de adaptación como tal, porque tiene que ver justamente con estresores. Vamos a tocar algunos temas en relación, de repente, qué cosa es trastorno de estrés agudo también y trastorno de estrés postraumático, que también son situaciones que van a conllevar eh, que se puedan desarrollar en las personas que están afectadas por el COVID. No solamente las que están enfermas, sino también a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué cosa es el trastorno de adaptación? ¿No? Son estados de malestar subjetivo, ¿no? Acompañados de alteraciones emocionales que interfieren con la actividad social y que aparecen en el periodo de adaptación a un cambio vital significativo o un acontecimiento estresante. Vivimos situaciones estresantes, lo hemos dicho, la pandemia, pérdidas, o sea, situaciones laborales, económicas, el confinamiento mismo, situaciones estresantes en casa, dificultades, ¿no? Fallecimiento de personas cercanas, ¿no? Por ahí el pensamiento, la idea de que de repente uno pueda hacer la enfermedad o morir, y lo que tristemente se está dando es que personas cercanas a nosotros están falleciendo. Entonces, todos ellos son estresantes, ¿no? Son estresores que suceden alrededor de la persona, ¿no? ¿Y por qué es un trastorno? ¿Por qué se considera un trastorno? Porque va a afectar. Una, una cosa importante que vamos a ir detallando después, una cosa es el estrés, o sea, el estrés es una situación es una respuesta ante una situación, un problema, una situación vital importante, una situación, un problema X que se pueda presentar. La persona tiene una respuesta. Esa respuesta natural es el estrés. Y el estrés nos prepara para poder enfrentar una situación así. Entonces, el estrés en sí no es daño. Entonces, eso se denomina eustrés, ¿no? Eustrés, ¿no? O sea, un estrés saludable, ¿no? Eustrés, ¿no? Sin embargo, el distrés sí se considera un estrés patológico en el sentido de que es más crónico, es más intenso y ya va la persona se va, digamos, agotando. Vale decir, el estrés va a ocasionar pues, que uno libere una serie de neurotransmisores, porque todo que es una preparación para dar una respuesta ante algo. Entonces, eso me prepara para lo mismo. Ejemplo, ¿no? Si hay una situación de peligro, antes, me estoy en alerta, secreto adrenalina, preparo mis músculos, oxigeno más y es para correr rápido, ¿no? O sea, salir de una situación difícil. Entonces, eso me prepara. Pero sin embargo, esto se produce también liberación de
de corticoides y todo lo demás, porque el cuerpo reacciona así. Pero ¿qué sucede cuando ese estrés es crónico ya y va rebasando mi capacidad de manejar? Y eso no es muy subjetivo, ¿no? O sea, no necesariamente todos tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero si sobrepasa esas situaciones, va a conllevar a que de repente pues, entre en distrés, y ese distrés sí es patológico, un estrés patológico que va a ocasionar problemas posteriores, ¿no? Y está relacionado con los síntomas que después aparecen, como ejemplo, en el trastorno de adaptación, ¿no? Por lo general, esto se resuelve en un periodo de 6 meses, ¿no? O sea, esta situación de adaptación ante un evento, una pérdida, por ejemplo, una pérdida de un familiar, es un duelo que puede estar relacionado con un trastorno de adaptación, ante el conocimiento de una enfermedad, ante una situación como esta, ya más o menos si pasa los 6 meses se resuelve, ¿no? Sin embargo, los síntomas pueden persistir por un periodo prolongado de tiempo. Vale decir, uno puede empezar una situación de trastorno, o sea, un estrés, un trastorno adaptativo, como estamos queriendo llamarle nosotros, enfocándolo de esa manera, pero eso puede conllevar a que pueda desarrollar después un cuadro depresivo, un trastorno de estrés postraumático que puede estar en relación con el mismo, de repente la aparición de otros trastornos, no como causa, sino como un desencadenante del mismo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, veamos. Con relación a la epidemiología de los trastornos de adaptación, ¿no? Encuestas realizadas se encontró que una prevalencia en términos generales del 9% de los que van a consultorios, ¿no? Que consultan atención de salud. Y la tasa de prevalencia de vida para el trastorno de estrés postraumático es de 5% en hombres y 11% en las mujeres, ¿no? En las que se presentan, en las que buscan atención. La visión que se tiene actualmente acerca del trastorno adaptativo es que puede ser el de una respuesta común y esperable al estrés, lo habíamos mencionado, ¿no? Puede ser, es muy subjetivo esto, ¿no? Muchas veces, ¿no? O sea, una persona ante una situación, una pérdida, una situación conflictiva, una situación catastrófica, puede reaccionar, sí, se estresa, está alterada, pero de repente es una respuesta a cierto punto normal y esperable porque todos estamos alerta, todos estamos preparados, todos tomamos precauciones. Pero cuando esta respuesta puede ser patológica, es muy, muy intensa y muy duradera, suelen haber estos problemas, ¿no? Eso por eso se crean dudas al respecto cuándo es o no patológico o no, la intensidad del mismo y sobre todo cuándo interfiere en mis actividades de la vida. Por ejemplo, si esta situación estresante fuerte, mi situación de ansiedad, de síntomas depresivos, de tristeza, situación que vamos a ir detallando, que síntomas que se presentan en el trastorno adaptativo, o sea, problemas con el sueño, el apetito, la irritabilidad, todo esto ocasiona que yo tenga un problema en mi entorno familiar, conflictivo, ¿no? O de repente en mi capacidad de poder desarrollarme en mi trabajo, en mi trabajo, con mis estudios. Si ocasiona todo eso, se considera, perdón, un trastorno. El ejemplo, ¿no? Si la respuesta es lo esperada, de acuerdo a las circunstancias, o resulta tan incapacitante como para ser considerado un trastorno, es lo que estábamos mencionando, ¿no? Naes y Torgensen plantearon que el trastorno adaptativo se desarrolla más como consecuencia de factores estresantes externos que a partir de una patología preexistente. Aquí es lo importante. Aquí, por ejemplo, el trastorno adaptativo lo que define la aparición del trastorno adaptativo es en la situación estresante, que puede ser moderada a severa. En las situaciones de pérdidas, rupturas, situaciones conflictivas, familiares, personales, el, el COVID, esta enfermedad, esta pandemia, todas estas situaciones es el estresante. Entonces, tiene que estar presente el estresante. No necesariamente quiere decir una situación patológica preexistente, no necesariamente así. Aquí lo importante es que se presenta esta situación estresante, ¿no? El estresor. Hay riesgos para la aparición de la etiología, ¿no? Hay el riesgo de aparición de las formas de expresión de las manifestaciones de los trastornos adaptativos están determinados de un modo importante por una predisposición o vulnerabilidad. Aquí hablan de la vulnerabilidad. Es cierto, y esta vulnerabilidad tiene que ver con factores genéticos. Sí, se contrapone al slide anterior, ¿no? A la presentación anterior, pero tiene que ver con eso. En muchas patologías, no solamente en lo que se refiere a problemas, trastornos emocionales, psicológicos o trastornos mentales, no solamente hay esta predisposición o vulnerabilidad. En todas las patologías uno tiene cierta predisposición a hacer hipertensión, a hacer problemas de dislipidemia, a hacer diabetes y otra serie de problemas.
porque hay una predisposición personal, genética. Pero no quiere, esa no es, digamos, que no es absoluta, pero se va sumando, van sumándose los factores. Sin embargo, el trastorno no se presenta en ausencia de un agente estresante, lo habíamos mencionado, ¿no? O sea, tiene que estar presente el agente estresante. Por ejemplo, si yo de la nada me angustio o una situación es mínima, ya tendré un trastorno de angustia, ¿no es cierto? Otra cosa, ¿no? O de repente puedo tener hasta un problema mayor cuando de repente imagino o en mi mente hay problemas y no existe ninguno, ¿no? Por ejemplo, una persona, vamos a hacer aquí, que empieza a decir pues de que mañana es el fin del mundo pero que alguien se lo ha dicho en un sueño o se lo ha transmitido, está fuera de la realidad. Entonces sí va a estar angustiado, estresado, ansioso, pero el origen no es algo evidente, ¿no? Algo tangible, algo real, sino es algo imaginario. Entonces es un trastorno que escapa a la realidad, entonces hay un trastorno psicótico, ¿no? En cambio, aquí en el trastorno de adaptación sí hay, y todo se evidencia que algunos van a responder a esta situación estresante de diferente manera, ¿no es cierto? ¿No? Pero está presente ese trastorno estresante, ese agente estresante. El cuadro suele empezar en el mes posterior al estresor o pérdida, ¿no? Y la duración de los síntomas rara vez excede los 6 meses, como habíamos mencionado, ¿no? En relación a seguimos comentando cómo evaluamos este trastorno de adaptación, ¿no? Los síntomas que suelen presentar son crisis ah, agudas, perdón, de ansiedad, en nuestra guardia, crisis agudas de ansiedad, cansancio, síntomas depresivos, pensamientos negativos acerca de lo que ocurre, ¿no? Esos son los síntomas que presentan. Y otra serie de síntomas más, por ejemplo, hay insomnio, hay pérdida de apetito, pérdida del deseo, o sea, del deseo sexual, irritabilidad, agresividad, una serie de factores, una serie de sumatorias. Todo ese distrés se va a expresar, ¿no? Y puede presentarse síntomas de pánico, ¿no? Y se ven afectados e incumplen sus roles sociales, laborales, familiares, habituales. Eso es lo que hemos mencionado. ¿Por qué es un trastorno? Porque va a afectar, ¿no? Va a afectar sus roles, tanto sociales, laborales, familiares y habituales, ¿no? Pueden presentarse ideas o intentos de suicidio también dependiendo pues de la intensidad de los mismos y no en todas las personas en algunas, ¿no? Eh, Siguiendo con la evaluación del trastorno adaptativo, se puede utilizar instrumentos como, esto lo conocen bien los psicólogos que manejan muy bien esos instrumentos de evaluación, aparte de la evaluación clínica y de la entrevista que se realiza, ¿no? Pero hay inventarios de depresión de Beck, ¿no? O escenario de Eichmann acerca de la personalidad y el neuroticismo, porque hay que ver, no necesariamente, y aquí vamos a un ángulo, ¿no? O sea, puede estar ante una situación estresante, la persona puede estar ansiosa, tensa, con todos los síntomas que hemos ido mencionando, pero también esto puede estar en relación pues a un problema o un trastorno de su personalidad que lo hace proclive a tener esas manifestaciones. Entonces hay que hacer el descarte si es un problema de personalidad porque es persistente. En este caso, por ejemplo, en trastorno adaptativo sus síntomas o sus características o su sintomatología es secundaria a la aparición del agente estresor. En cambio, en trastorno de personalidad es algo que siempre ha sido así, o sea, no ahora, no solamente en esa situación coyuntural, sino en otras situaciones también siempre ha sido su conducta esa, ¿no? Ante situaciones estresantes o dificultades, reacciona y se altera y una serie de síntomas que empiezan a aparecer. Entonces, por eso mismo se hacen evaluaciones de personalidad. Aparte de hacer la historia clínica y una sospecha de lo mismo, se evalúa, ¿no? El inventario de síntomas ITSCH de 90R de Goraris, que mide el distrés también, y otra serie de escalas que pueden haber. Indagar sobre el uso de sustancias psicoactivas, eso se hace también en la parte de la historia clínica, porque a veces las personas que son proclives a caer en abuso de alguna sustancia, sobre todo la sustancia psicoactiva más común que usamos en la sociedad en general es el alcohol, entonces muchas personas suelen caer en el mismo, ¿no? Siguiendo con la evaluación del trastorno adaptativo, el trastorno adaptativo se desarrolla ante factores externos moderados, los cuales pueden desarrollar efectos discapacitantes. O sea, va de moderados o puede ser un poco más severos también, ¿no? Aquí vamos a hacer una distinción. Por ejemplo, si la situación es una situación estresante muy extrema, por ejemplo, en la que la persona ha estado sometida a unas situaciones en las que puede haber perdido la vida, ¿no? Y hablamos que de repente ha estado internado en UCI, ¿no? Ha presenciado la muerte de varias personas cercanas a sí misma, ¿no? Entonces son situaciones muy estresantes y debe depender cómo la persona
vivencia esa situación, pero si el estrés es muy estresante, puede ocasionar situaciones de trastorno de estrés agudo o estrés postraumático. El estrés agudo son por ejemplo, el trastorno de estrés agudo es esta situación muy estresante en la que ha habido esa situación de cercanía a la muerte o pérdida de repente la persona ha tenido una situación muy cercana a la muerte, ¿no? O ha evidenciado esta misma cercana, va a empezar a hacer una serie de síntomas, inclusive flashbacks, recuerdos, síntomas muy fuertes. Entonces estaríamos hablando, y si es en una etapa temprana, antes de los 3 meses, estamos hablando de un trastorno de estrés agudo. Y muchas de las personas van a poder manifestar esas situaciones. Tengo sueños, recuerdos, me vivencio las personas que han ido falleciendo, muriendo, nuestro personal de salud que ha estado en situaciones y la sigue pasando, situaciones extremas en las que ve personas frente a sí morir, pero de manera pues inclusive en cantidad, o sea, gente que está padeciendo, está, digamos, está muy, muy crítica. Son situaciones que no estábamos acostumbrados a ver, y no solamente un día, sino varios días. O sea, es una situación un poco difícil. Entonces puede ocasionar trastorno de estrés agudo. Y si esto se mantiene en los meses, después de los 3 meses, 4 o 5 meses, los sueños, recuerdos de situaciones, de estas vivencias, estaríamos ante una situación de trastorno de estrés postraumático, que es otra entidad, ¿no? Que no lo estamos definiendo acá, estamos hablando de trastorno de adaptación. Pero por algunas características, o sea, comparten alguna sintomatología, pero no en lo que les estoy explicando, ¿no? En el trastorno de adaptación, el estrés se considera moderado, no son graves, ¿no? Y no hay los flashbacks que sí pueden haber en tanto en el trastorno de adaptación agudo, el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. El factor etiológico más importante es el significado idiosincrático, o sea, individual, que cada individuo otorga a los agentes estresantes que lo agobian. Es una situación así, o sea, no es, o sea, para de repente, para una situación estresante para mí es, yo lo vivo así fuertemente y para otra persona de repente en menor intensidad, todo va a depender idiosincráticamente y eso tiene que ver con características personales, individuales, estilos de ver las cosas, capacidad de afronte de las situaciones, grado de educación, grado de adiestramiento o educación familiar o costumbres que tienen. O sea, tiene que ver con muchas cosas. Personas que de repente han tenido situaciones o carencias muy fuertes, de repente pueden estar más proclives a de repente responder de esta manera. Entonces, pero no necesariamente es así, ¿no? Es toda una serie de factores, desde esos factores determinantes de la salud que mencioné, hasta factores individuales, educativos, ¿no? Que la persona pueda tener, ¿no? Criterios diagnósticos, ¿no? Bueno, ya hemos estado hablando un poco de los síntomas que tiene, pero la aparición de síntomas emocionales o conductuales en respuesta a uno o más agentes estresantes identificables, ¿no? Son agentes estresantes identificables, ¿no? Que tienen lugar dentro de los 3 meses siguientes a la presencia del agente estresante. Entonces, más o menos así se define esos síntomas emocionales o conductuales que suelen aparecer dentro de los 3 meses ante la o sea, a la exposición de los agentes estresantes, ¿no? Identificables, ¿no? Estos síntomas o comportamientos se expresan clínicamente del siguiente modo, ¿no? Distrés marcado más allá de lo esperable en respuesta al agente estresante, más allá de lo esperable, o sea, quiere decir que el común, o sea, aquí también vamos al término, ¿no? El promedio responde de una manera, se angustia, se preocupa, está atento, se prepara, ok, eso es normal. Pero aquella persona que ya se deprime, deja de hacer sus actividades, deja de hacer sus cosas, está irritable, tiene problemas para dormir, tiene una serie de situaciones, ya manifiesta síntomas físicos, dolor de cabeza, ¿no? Pérdida de apetito, pérdida o desgano, desmotivación para hacer las cosas. Entonces, perdón. Bien, entonces, un momentito. Ok. Entonces, todas esas cosas van a interferir va a ocasionar esto, ¿no? De este deterioro significativo de la actividad social, laboral, académica, que también lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, más allá de lo esperable es esa situación, más allá de lo común, más allá del promedio, entonces estamos ante una situación anormal que le podemos nosotros denominar trastorno adaptativo, ¿no?
agentes estresantes los hemos estado mencionando, suelen ser diversos, una enfermedad médica, ¿no? Incapacitante y crónica, dificultades económicas, emocionales, separaciones, divorcios, problemas de pareja, migraciones, catástrofes, pérdidas, o esta situación en la que estamos enfrentando, se considera como una catástrofe. Este, eh, Estamos viendo, pues, o experimentando, pues, la pérdida, pues, de seres queridos, de personas cercanas, ¿no? O de repente estamos experimentando también pérdidas económicas, pérdidas de desarrollo personal que después van a ir repercutiendo en las mismas. Entonces tenemos que ir preparándonos para esto ya desde ahora y después, ¿no? ¿Cómo vamos a ir enfrentando estas situaciones, ¿no? Entonces, estos son los agentes estresantes y esto va a depender cómo uno lo vivencia, ¿no? Por ejemplo, hay diferencia, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no es diferente una situación estresante para un niño que para una persona adulta. La persona adulta hasta cierto punto puede, de cierta manera, puede cognitivamente tener, de repente, buscarle, ante una situación estresante, tener una solución a la misma, ¿no? O una salida a la misma. De repente el niño pequeño no puede entender esta situación y la va a evidenciar de diferente manera y va a ser mucho más intensa, ¿no? No poniendo este ejemplo, pero, por ejemplo, por decir, ¿no? Yo me mudo de una ciudad a otra, de repente el adulto sabe los motivos y objetivamente toma esa decisión porque es la mejor, pero para el niño de repente mudarse no es lo mejor, dejar el colegio no es lo mejor para el niño, pero el adulto sí lo podría tomar, pero el niño de repente lo vive de diferente manera, ¿no? La pérdida de una persona cercana, nosotros adultos mayores, sabemos nosotros que es el devenir de la vida como adultos, pero para el niño de repente es una persona muy cercana, una persona con la que compartía muchas cosas, y si no estamos atentos a esas situaciones, para el niño puede ser un agente estresante muy fuerte, ¿no? Y producir una serie de síntomas, como los que estamos mencionando también, que puede presentarse en niños pequeños, ¿no? Factores de riesgo. Ante todo esto, sí hay algunos factores de riesgo, ¿no? Trastornos de personalidades, principalmente de tipo dependiente y límite, ¿no? De personalidad dependientes que está de muy limitada, depende siempre de otras personas para poder sobrellevar muchas cosas y por sí sola no es difícil salir adelante. Entonces, y el límite es el que reacciona ante situaciones estresantes, reacciona perdiendo el control. Entonces, y también son cosas que son, digamos, factores de riesgo para presentar estas situaciones, ¿no? Perdón, presencia de antecedentes de trastornos ansiosos. Si la persona es de por sí ya ansiosa o muy intensa o muy ansiosa, es una característica que no es una patología, pero es una característica, la hace más propensa. No necesariamente quiere decir que vaya a tener el problema adaptativo, ¿no? Bajo nivel sociocultural y económico también, por algunas carencias, como determinantes de la salud en el marco, ¿no? Que involucra muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, bajo nivel cultural, de repente en la parte educativa, no ha tenido capacitaciones o maneras como enfrentarnos, o no está preparado, carece de la misma. Entonces, al no tener esas situaciones, esas características que le permiten afrontar mejor situaciones o estresantes o dificultades, tienen un riesgo de hacer este problema, ¿no? Y en lo económico también que va relacionado con lo mismo, ¿no? Hay una mayor severidad y mayor severidad y número de estresantes. Si hay, por ejemplo, en este caso, lamentablemente sucede así, ¿no? O sea, eh, hay una suma de factores, ¿no? Por ejemplo, ante esta pandemia, ¿no? He tenido problemas de salud familiar, he perdido a alguien, he tenido problemas laboral también, o sea, se van sumando una, dos, el confinamiento, el no poder responder de repente ya voy a tener que dejar la casa que la alquilo, o sea, dejar mis hijos al colegio. Se van sumando una serie de factores y no solamente está relacionado con trastorno adaptativo, sino que después puede estar relacionado con cuadros depresivos y una serie de situaciones mayores que pueden presentarse, ¿no? Ahorita lo estamos viviendo ya, pero después de repente, como mencionaron algunos expertos, seguramente en base a experiencias pasadas y también en base a lo que se estaba viendo, pueden ir desarrollándose. Ahí la labor de salud mental, de psicología, de psiquiatría es importante en el seguimiento y en las evaluaciones que se hace de las personas que van a ir presentando esos síntomas o pueden ir desarrollando patologías como depresión, ¿no? Antecedente de haber sufrido violencia o abuso infantil, como son unos factores, digamos, factores de riesgo que se van sumando, ¿no?
En relación al tratamiento, ¿no? No es específicamente, o sea, yo soy médico, pero no necesariamente hay un tratamiento farmacológico para esto. O sea, es más, siempre cuando se revisa la bibliografía respecto de cuadros de ansiedad, y específicamente trastorno adaptativo, que todavía se relaciona con los trastornos de ansiedad, no necesariamente el primer enfoque es farmacológico, el primer enfoque es psicoterapéutico, un tratamiento, una intervención. Primero es tener una adecuada comprensión de la situación, del medio y del individuo, ¿no? Entender esta situación y hay que comprenderla, ¿no? Que ponerse en la situación de la persona, que se llama, pues, ser empático con él, ¿no? Se sugiere una integración coherente entre aspectos estratégicos de psicoterapia con usos específicos de algunos fármacos, si hay un cuadro depresivo asociado, si hay un cuadro de insomnio, pero es puntual, ¿no? O sea, aquí el manejo es psicoterapéutico y hay diferentes escuelas psicoterapéuticas. Bueno, de las que más conozco, disculpen, es la cognitivo-conductual, pero hay otras que se han ido desarrollando y cumplen muy buen papel. Y nuestros psicólogos, sobre todo del MINSA, del hospital, han ido desarrollando las mismas y se puede ir aplicando, ¿no? El manejo se orienta al alivio o eliminación de los componentes cognitivos del trastorno. O sea, hay que trabajar un poco esa situación, estas ideas o pensamientos, lo que, disculpen mi sesgo conductual, cognitivo-conductual, son las distorsiones cognitivas, ¿no? Y el tratamiento sintomático de las complicaciones o manifestaciones ansiosas, depresivas o conductuales, ¿no? Aquí el enfoque específicamente es el manejo psicoterapéutico, la intervención que pueda hacerse, ¿no? Eh, en relación a la estrategia de manejo también, ¿no? Había mencionado, ¿no? Primaria general, la prevención del trastorno por disminución de los factores de riesgo que afrontan las personas. Bueno, es un poco difícil, ¿no? Esto, ¿no? Pero bueno, la pobreza, el déficit alimentario, las malas condiciones de vida y sanitarias, los determinantes de la salud. Cuando trabajemos estos determinantes de la salud, mejoraremos no solamente salud mental, salud física, diagnóstico precoz, mejoramos. Y trabajar esta determinantes de salud, atención primaria general, o sea, atención primaria general, estos de acá tienen un costo, pero a la larga pues son mucho más, o sea, es más económico si uno lo ve desde el punto de vista monetario, es mucho más económico que tratar las enfermedades o dolencias o problemas o déficits que pueda tener la población. Entonces, esto sí tenemos que trabajar como sociedad. Nosotros formamos parte de la sociedad, sí, es bien cierto, formamos parte de salud, pero como sociedad tenemos que hablar al respecto. Y los que han hecho cursos en universidad, los que han hecho maestría, doctorado, cuando se habla de determinante de la salud. Y es bien cierto, es bien cierto. Un ejemplo clarísimo, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento para el cáncer, ¿no? El tratamiento para el cáncer es carísimo. Fármacos, cirugías, a veces, y no muy efectivos, y a la larga trae secuelas o muerte de la persona. Vale decir, los cánceres son una de las causas, ¿no?, primarias de fallecimientos o de muertes en nuestra población, hablando de nuestro país. Pero, ¿qué hacen otros países? Otros países no construyen hospitales y hospitales y hospitales para tratamiento de cáncer. Lo que hacen es prevención, tratamiento, diagnóstico precoz, preventivo, promocional. Entonces van disminuyendo y es mucho más económico. Y a la larga, trabajar sobre todo determinante de la salud va a hacer que se mejoren en muchos otros aspectos, no solamente de salud, sino también tiene que ver con educación, con desarrollo personal, desarrollo de la persona. O sea, una serie de implicancias que tenemos que trabajar como sociedad. En los individuales, en esa estrategia de manejo individual, el estímulo de la resiliencia para contrarrestar el componente de vulnerabilidad. El término resiliencia es un término que ya se maneja ya da buen tiempo, ya debe ser 30, 40 años, en el área de salud, específicamente en la de psicología, ¿no?, en salud mental. Se relaciona pues con la capacidad que tienen las personas de salir o afrontar situaciones adversas y salir adelante, inclusive hasta de salir adelante con, digamos, que nadie esperaba pues, que mejore, ¿no? Que pueda salir algo bueno de algo. Ejemplo de resiliencia es, por ejemplo, por decir, eh, por ahí en un tiempo atrás leí algunos trabajos acerca de resiliencia. Entonces, por decir, ¿no? En términos son, era un trabajo en las favelas de Brasil. Entonces, en las favelas de Brasil, sabemos que son como nuestras barriadas o lugares más pobres que tenemos en nuestro país. Bueno, los niños crecen y están en relación con la violencia, con maltrato, con delincuencia. Es más, muchos de los niños son, entre comillas, educados
para hacer también, seguir lo mismo, los actos delincuenciales o formar las bandas. Nadie se imagina pues que de esos lugares puedan salir gente totalmente diferente a la que la rodea, ¿no? Y ese es el término resiliencia, se utilizó el término resiliencia, que a pesar de las situaciones, un evento, un evento, perdón, un ambiente hostil, un ambiente que no esperaba uno que desarrolle, salen adelante personas y de bien, profesionales, personas que se preocupan por otras personas, personas que, que digamos, logran alcanzar un éxito, ¿no? Fuera de la parte delincuencial, ¿no? Un éxito por su desarrollo personal, de estudio, trabajo, dedicación. Entonces, ese es el término de resiliencia. Y el término de resiliencia es tomado de la física porque es la resistencia que tiene el material al ser dañado o deteriorado, ¿no? Entonces, ahí se acuñó ese término y después fue desarrollando y hablamos de resiliencia, ¿no? Que es un término para expresar eso, ¿no? Y el término y la resiliencia se da en aquellas personas, sobre todo cuando tiene buena capacidad de autoanálisis, o sea, voy a decir, las personas que tienen buena capacidad cognitiva, son hábiles, son inteligentes, tienden a desarrollar esa resiliencia. Cuando son personas que han tenido cercanas modelos que los han ayudado son modelos que de repente las personas, todo es negativo, todo es de un tipo de situación en la que puede, que todo es negativo a su alrededor, pero sí hay personas que son modelos de cambio y de desarrollo personal que no tienen nada que ver con la parte, pues, delincuencial o lo que lo rodea, ¿no? Entonces, una persona que ve un modelo. ¿Y qué puede ser el modelo? Un profesor, un deportista, una persona cercana a un padrino, una persona, un religioso, qué sé yo, alguna persona que la persona ve como modelo y ve, mira, en los momentos adecuados de desarrollo, o sea, en el momento adecuado, en el momento, justamente en los momentos de infancia y de niñez, cuando son pequeños, ven esos modelos y verdaderamente imprimen en la persona este modelo y esta motivación al cambio y al desarrollo, ¿no? Miren, o sea, cuán importante es esta situación. Y como también podría haber, entre comillas, modelos negativos que la persona, pues, ve, si este niño que tiene 8 años y ve que esta persona, pues, que vende drogas o delinque tiene éxito, entonces yo también quiero el mismo ese éxito y sigo este mismo camino. Pero la resiliencia tiene que ver con eso, que a pesar de estas situaciones, sale adelante, ¿no? Entonces, a pesar de estas situaciones que estamos viviendo, tenemos que salir adelante, o sea, no nos queda otra. Y para eso no estamos solos, tenemos que también tener la mano a nuestros familiares o grupos de apoyo. Bien, eh, ¿cómo contribuir en la regulación de las emociones? Nos dicen, ¿no? Algunos conceptos que son importantes los psicólogos, aquí manejan muy bien esas cosas los terapeutas, pero mira, las emociones, ¿no? No hay emociones buenas o malas, o correctas o incorrectas. Todas las emociones que experimenta una persona son siempre válidas y tienen sentido. Muchas veces no hay que decirle a la persona, antiguamente sí se le podía decir, no, pero ahora ya no. Oye, estás mal lo que haces, no debes hacer eso, no debes pensar eso. No, cada uno tiene sus emociones y hay que saber manejarlas, ¿no? Hay que saber encauzar esa capacidad, ese potencial. Por ejemplo, un ejemplo es, ¿no? Los niños por poner un ejemplo ahí, ¿no? O sea, los niños con déficit de atención y hiperactividad. Sí, tienen ese problema los niños muchas veces, algo, pero hay que saber encauzar toda esa energía, ¿no? Entonces, hay docentes que tienen muchas capacidades y saben que este chico es activo y se está moviendo. Entonces, digamos, encausan toda esa capacidad, deportes, actividades que tienes de 2 o 3 cosas, actividades, y lo mantiene activo, pero en positivo, en su desarrollo, ¿no? Cuán importante es eso, ¿no? Es decir, construye, en la primera parte dice, construye experiencias positivas, ¿no? Ahora. A veces nos enfrascamos en solo lo negativo, pero tenemos que ver aspectos positivos, como quien dice, ¿no? O sea, tengo el vaso medio vacío, ¿no? O medio lleno. Entonces, hay que enfocarse siempre en el aspecto positivo. A veces estamos rodeados de solamente lo negativo. Eso se mencionó muchas veces hasta en los medios de comunicación, ¿no? Todo lo negativo, ¿no? Y antes de que pase la pandemia también era todo lo negativo, ¿no? Robo, asesinato, delincuencia, feminicidio, drogas, todo lo negativo nos rodea. Y no habían cosas positivas. Y sí hay cosas positivas, y a nuestro alrededor hay cosas positivas que están sucediendo, a pesar de cosas que están pasando, sin embargo, hay que rescatar eso. Intenta, dice, estar plenamente consciente de las experiencias positivas también, ¿no? Enfocándonos,
¿no? O sea, la misma situación, ¿no? Muy bien. Observa tus preocupaciones como solo un producto de tu mente. Muchas veces es así, ¿no? A veces, nuestras preocupaciones, es cierto, o sea, podemos hacer preocupaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, me voy a contagiar de este virus es mortal, el virus del COVID. Sí, pues, sí, es cierto, pero en un porcentaje de población específicamente es conflictiva. Si tomo mis medidas o mis cuidados, no. Si tengo el diagnóstico y acudo a tiempo o me hacen las evaluaciones a tiempo, voy disminuyendo todas las posibilidades de que de repente pueda causarme un daño o morir o mis familiares. Entonces, siempre hay, o sea, nuestros temores, o sea, a veces nos van a limitar y no tiene que ser así, ¿no? O sea, no es que yo lo esté pensando así. Y otra de las cosas es que muchas de las veces sucede que estamos inmersos en lo que es la información y a nosotros viene toda la información en el celular, o sea, tenemos toda la información, ¿no? que hay de no solo del Perú, sino también del mundo, y algunas son basadas en hechos concretos, reales, son positivas, o mejor dicho, son, eh, y otras son noticias falsas, ¿no? No reales, que nos llevan a confusión y nos pueden traer problemas, inclusive hasta de salud, ¿no? Concluyendo, bueno, gracias por permitirme compartir con ustedes esto, pero haciendo las conclusiones, ¿no? La información es importante, pero esa debe ser de fuentes confiables, ¿no? Nuestra fuente confiable en relación a la salud y al COVID es el MINSA. Y de repente algunos profesionales de la salud que están capacitados al respecto. Tenemos que informarnos, ¿no? Actualmente la Internet se encuentra de todo, con o sin intención de mala información. La mala información nos puede llevar a cometer errores, ¿no? Sí, es importante eso, ¿no? Por ejemplo, la automedicación puede traer una serie de problemas, hay que tener cuidado al respecto, por eso siempre hay que hacerlo con supervisión del profesional, del dispensador, ¿no? Del profesional médico en este caso, ¿no? O el profesional de salud para que nos oriente si es que no tenemos al profesional médico cerca, ¿no? El soporte familiar y social y religioso es importante, contribuye a la recuperación de la persona. Sí, los libros no hablan de esta situación muchas veces, pero es importante, en la práctica lo vemos. Hay muchas personas que la parte religiosa, el entorno social sí se habla, ¿no? Pero la parte religiosa es importante, ¿no? Se respeta. Uno no puede tener una creencia, compartir la creencia con una persona, pero para la persona sí es importante, ¿no? Y eso apoya bastante, ¿no? Por ejemplo, a veces sucede, ¿no? Que es lo único que lo mantiene a la persona, pues, y le saca adelante, es cierto, ¿no? Pero es importante y saber eso, ¿no? O sea, respetar a la persona en este sentido, ¿no? Evitar la intervención en salud mental, ¿no? La detección de ese trastorno y otros relacionados como la depresión, ¿no? Detectar la depresión es importantísimo en estos casos porque va muy relacionado, tiene síntomas muy relacionados, ¿no? El trastorno de estrés agudo, como había mencionado, trastorno de estrés postraumático, trastorno de personalidad requiere un tratamiento integral, tratamiento muchas veces farmacológico de repente, pero también psicoterapéutico, que es crucial e importante pues, en casi todos los procesos de cuadros depresivos y depresión y ansiedad y de personalidad, ¿no? La labor de los psicólogos es de suma importancia y más aún a nivel de atención primaria, no solo para la identificación de los casos, sino en tratamiento que puede iniciarse desde ese nivel de atención. La persona es una, única, ¿no? Es una sola, ¿no? Lo que afecta al cuerpo puede afectar también los aspectos psicológicos y viceversa. Los trastornos psicológicos y emocionales pueden dar manifestaciones somáticas o afectar al mismo cuerpo, ¿no? Bien, terminando mi exposición y después pasaremos a algunas preguntas que puedan hacer. Bueno, la conclusión es que a pesar de estas situaciones, a pesar de situaciones difíciles o tensas, saldremos adelante. Lo hemos hecho antes, se ha hecho antes, ¿no? Salimos de una situación catastrófica también en relación a un terrorismo, ¿no? Y una serie de situaciones que se vivió, lo que tenemos ya más de 50 para arriba o 40 para arriba, podemos, no, 50 para arriba podemos dar fe de ello. Y salimos adelante. Hemos pasado situaciones, por ejemplo, se habló de la epidemia de cólera también, que fue en la década de los 90, me parece, y salimos adelante, ¿no? Se salió adelante, ¿no? Ante terremotos o adversidades también hemos salido adelante igual, ¿no? Ante esta situación tendremos que hacerlo, pero no para repetir la misma historia, tenemos que exigir cambios y los cambios son, porque estamos en salud, vivimos abandonados a nuestra suerte,
años y años, exigiendo muchas veces, no solamente de repente en el aspecto salarial, que es justo el reclamo, sino también en la situación de capacitarnos, en la situación de tener los instrumentos y también tener la infraestructura adecuada para atender, ¿no? Entonces, no, al no tener eso, nos agarra, nos agarra mal parados y nos golpea, y nos está golpeando fuerte todavía. Pero tenemos que salir de esta situación, buscarle el lado positivo a las situaciones a pesar de y salir adelante, ¿no? No solamente como sociedad, sino también individualmente también, ¿no? Y concluyo con la resiliencia, la que lo he mencionado, que es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarse e inclusive ser transformados por ellas. O sea, superándonos, inclusive ser el motivo, el motor, el cambio para ser transformados por ella misma, ¿no? Y cambiar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Como está en el gráfico, en la foto, muchas gracias al personal de salud del Hospital Hipólito Unanue por atendernos a nuestros pacientes, ¿no? A nuestros amigos, familiares, ¿no? También al personal de salud del Ministerio de Salud y de otras instituciones que también atienden a los pacientes a la población. Y como se ha mencionado, de esta tenemos que salir adelante porque continuamos y continuaremos nosotros, continuarán nuestros hijos y seguiremos adelante. Muchas gracias. Doctor Hidalgo. Sí. Buenos días. Si hay preguntas. Sí, doctor Rodríguez. Sumamente interesante, sumamente ilustrativa su exposición, doctor. Tenemos aquí algunas preguntas. Justamente aquí preguntan, doctor, ¿puede un paciente joven no ser diagnosticado adecuadamente? ¿Puede pedir una nueva evaluación? Ya, bueno, vamos a meternos a otro campo, pero bueno, sí lo podemos hablar. Sí, todo va a depender de la clínica y va a depender de los datos epidemiológicos. Los exámenes auxiliares como las pruebas moleculares o las pruebas, doctor, ya lo estamos hablando del COVID, ¿no? Bueno, me parece que en este caso se refiere a un problema de salud mental, para una reevaluación en cuanto a un... Ya. Yo me estaba yendo por otro lado. Bueno, en este caso sí, o sea, puede pedir una reevaluación porque los diagnósticos en salud mental, por ejemplo, para hacer un diagnóstico de trastorno de adaptación, de depresión, no son en una única fecha, sino pueden ir desarrollándose o pueden ir variando la sintomatología o pueden ir variando, ¿no? La presentación de la misma y darle una entidad, como una depresión o un trastorno adaptativo. Entonces, esto es cambiante, mejor dicho, es cambiante. Entonces, sí, de repente hace 3 semanas que no tenía esos síntomas y ya recién ahora empiezan la sintomatología y de repente empiezo a ser un poco más, tengo más síntomas depresivos o más síntomas que están en relación con depresión, entonces sí, de repente estoy desarrollando una depresión. Puedo ser reevaluado nuevamente. O sea, puede ir variando. Entonces, no necesariamente si hace 3 semanas me han dicho que no, que tengo solamente una situación de estrés, sino a la semana si hay mayores cambios, si hay intensidad de los síntomas o aparecen otros, puede cambiar el diagnóstico definitivamente y puede pedirse una reevaluación muchas veces, ¿no? Y ante situaciones como estresantes como la que estamos viviendo, pueden ir pasando como que se aceleran más los procesos, ¿no? Eso sí, sí. Perfecto, doctor Rodríguez. Tenemos aquí algunas otras preguntas. Preguntan lo siguiente, doctor. ¿Se puede salir de una situación de depresión sin medicarse si se está teniendo problemas para dormir y tristeza por la pérdida de varias personas cercanas? Cuando dentro de los criterios para depresión, por ejemplo, el de estar triste, el de estar de duelo por pérdidas, el duelo es ¿no? Aquella sintomatología que acompaña cuando uno tiene una pérdida, ¿no? Una pérdida. El de estar así, eso puede conllevar una serie de aparición de síntomas, ¿no? Pero, por ejemplo, criterios para depresión es si tiene más de 2 semanas con síntomas de tristeza fuerte,
y anedonia, que es la pérdida de disfrute de las cosas, y acompañado de otros síntomas más. Entonces, si hay esa intensidad y a sumatoria de esos síntomas, sí podríamos estar hablando de una depresión. Entonces, lo mejor para la depresión, cuando es una depresión moderada, de intensidad moderada y severa, una depresión mayor, lo mejor es un tratamiento psicoterapéutico y sobre todo farmacológico. ¿Por qué? Porque se ha visto que en el desarrollo, cuando se hacen las investigaciones acerca de las depresiones, cuando esas depresiones son depresiones como tal, no solamente el duelo o pérdida, que es una tristeza que puede tener uno, no, sino depresión como tal, esta depresión puede ocasionar un daño celular a nivel neuronal y está relacionada con discapacidades o desarrollos posteriormente. ¿A qué me refiero? Si una depresión no es tratada adecuadamente, puede desarrollar, pasa el tiempo y la persona tiene una discapacidad, ya no tiene la funcionalidad cognitiva, emocional de antes. Entonces le ocasiona una merma en su desarrollo, en sus capacidades. Por eso es un trastorno, por eso se considera, entre comillas, ya una enfermedad o trastorno depresivo. Y la intervención farmacológica es importante, pero no es la única. La psicoterapia es importantísima, yo lo he mencionado, y hay diferentes tipos de escuelas que ayudan bastante. Entonces, en este campo, el terapeuta entrenado, muchas veces, la gran mayoría de veces los psicólogos bien entrenados, ayudan bastante a mejorar, a mejorar estos cuadros. Cuando solo doy el tratamiento psicoterapéutico a estos cuadros, no, este cuadro va en progreso, no estamos hablando de un duelo o una depresión leve, en que hasta cierto punto sí es más manejable y de repente la intervención psicoterapéutica es suficiente. Pero cuando estamos hablando de una depresión moderada, una depresión mayor, con fuertes síntomas de ideación suicida, desesperanza, anedonia, tristeza patológica, sí, ojo, esto hay que tratarlo bien. Y el tratamiento actual moderno es con un tratamiento tanto farmacológico como un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Sí. De acuerdo, doctor Rodríguez. Tenemos aquí, bueno, no tenemos muchas preguntas, por lo tanto, esta será la última. ¿Existe alguna terapia preventiva para pacientes con antecedentes de depresión? Sí, ahí definitivamente me quedaría claro. Si la persona ha tenido, por ejemplo, ha tenido un cuadro depresivo o dos cuadros depresivos, ahí hay que evaluar bien en la historia clínica, pues si hay antecedentes familiares de depresión, si hay antecedentes de suicidio en la familia, si hay antecedentes de bipolaridad o un trastorno afectivo relacionado también a depresión. Entonces se evalúa todo eso y son criterios fuertes, ¿no? Ahí lo que se hace no necesariamente si no necesita fármacos, por ejemplo, pero sí necesita intervención psicoterapéutica, psicoeducación, psicoterapia, cómo manejo situaciones estresantes, sus dificultades o situaciones vivenciales que, bueno, todo el mundo va a tener. O sea, cuando uno, por ejemplo, normalmente, o sea, eso es lo que nos sucede, ¿no? No siempre estamos, por ejemplo, vamos a imaginar, no nos ha sucedido ninguna situación en esta pandemia negativa a nadie, ¿no? O sea, a uno mismo no le ha pasado nada, ni en su entorno familiar, pero sí se entera de noticias, a veces noticias que apenan o que dan tristeza. Entonces es normal, el estado de ánimo eutímico es normal, tener algo, unas alegrías y tristezas, ¿no? Es algo así, ¿no? Ondulante, ¿no? No es que yo esté plano, plano es no tener ni expresar ningún afecto, ¿no? Pero no, normalmente estoy así. Pero, no siempre, o sea, lo que quiere decir es que, y no siempre nos va a ir así, sino que en algún momento vamos a estar sujetos a situaciones estresantes de pareja, de labor, de familiares o de pérdidas. Entonces, si la persona tiene un cuadro depresivo, tiene antecedentes de depresión, y sobre todo en la evaluación que se hace en psicología, vemos que hay algún tipo de, digamos, por hablar de una manera, un software, alguna manera pues de interpretar o relacionarse o responder a las situaciones, eso mismo se va a repetir. Entonces tengo que hacer algo para ayudar a la persona que tenga una mejor capacidad de afrontar las cosas, a capacitarse. Es como un entrenador, como tener un entrenador. Por ejemplo, es un atleta. Un atleta tiene que tener un entrenador y el entrenador, muchas veces el psicoterapeuta, que lo ayuda y le da mecanismos y le ayuda a desarrollar habilidades, capacidades que le van a permitir enfrentar mejor situaciones futuras, ¿no? Y eso es lo que se hace en personas que tienen cuadros depresivos y también en de depresión y en personas que tienen también trastorno de personalidad, porque el trastorno de personalidad no se va a retirar, ahí está, presente, pero al tener mayor capacidad pues, de afrontar las situaciones o mayor, como le mencionaba, adquirir estas capacidades, le va a permitir enfrentar mejor situaciones estresantes. Sí. Perfecto, doctor Rodríguez. Bueno, hemos tenido
una sesión bastante ilustrativa con su presentación, doctor. Tenemos muy pocas preguntas, hemos tratado de sintetizarlas en las que le hemos mencionado. Entonces, bueno, con ello le agradecemos por esta participación y damos por concluida esta telecapacitación, no sin antes pedirle unas últimas palabras para la audiencia. Bueno, lo que le podría decir es también producto pues de las experiencias personales que uno puede tener, no sin esto alejarme pues de la parte de tener cierta objetividad. Y lo que les voy a decir es pues que sí, de esta situación, de este problema, saldremos adelante no solos, como sociedad, como familia, ¿no? Como grupo de trabajo, exigiendo, permitiendo, colaborando, ayudando. Sí, lo haremos. Somos una sociedad, somos un país que, si bien es cierto, muchos critican que no tenemos una identidad clara, pero yo creo que sí, estamos en camino del mismo. Y de esta situación tenemos que salir adelante. Hay que estar atentos a estas situaciones emocionales, estos síntomas depresivos, de agotamiento, de fatiga, que pueden ser expresiones de no solo un cuadro adaptativo, sino un cuadro depresivo, un trastorno de estrés, un cansancio, o lo que no hemos comentado, también se podría comentar que son el burnout, que es el agotamiento, ¿no? Ese agotamiento físico y mental que se da en las personas, y hay que detectar eso. Si yo tengo esta sintomatología, acudir. En nuestro hospital, por ejemplo, acudir con el servicio de psicología, que ya está atendiendo, puedes atender vía telefónica, ¿no? O en consultorio de psiquiatría, que también lo podemos hacer de la misma manera, siempre cuidándonos entre todos, pero ya estamos trabajando en ello y continuaremos justamente trabajando en ello. Y el trabajo importante que debe realizarse a nivel de la periferia, en la población y en los trabajadores. Eso es todo. Perfecto, doctor Rodríguez. Le agradecemos y agradecemos también a la audiencia por su atención. Realizamos este tipo de actividades que son telecapacitaciones y teleyec, en muchos casos dirigidos también a la población en general. Les sugerimos que puedan revisar periódicamente el fanpage de Facebook del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Dicho esto, damos por concluida la actividad del día de hoy y les agradecemos por su atención. Muchas gracias. Hasta luego. Gobierno del Perú. El Perú primero.